Algunos soldados hacían guardia, mientras la mayoría recogía los cadáveres de sus camaradas. Lo más difícil de digerir fue cuando llegaron a la posición conocida como La Pedrera, que estaba al poniente del puente. Esta prácticamente la defendió una sección de aproximadamente 20 soldados. Encontraron sus cuerpos casi juntos. La mayoría de ellos tenían una perforación de bala en la frente, otros atrás de la cabeza. Era muy notable el tatuaje que dejó la pólvora cuando les dispararon a unos centímetros de distancia. El único sobreviviente de la masacre de esa posición fue el soldado conocido como Garitón. Este se escondió entre unos arbustos y piedras. Cuando cerca del amanecer, a la mayoría le quedaba muy poca munición y el combate estaba a todo vapor. Tenían varios heridos y decidieron no dejarlos y cumplir con el juramento de defender su patria, defendiendo su posición aún a costa de su vida. Durante el combate, los subversivos les gritaban que se rindieran, pero los soldados seguían disparando de forma selectiva hasta disparar el último cartucho. Los subversivos, muy cautelosos, se fueron aproximando poco a poco hasta llegar donde ellos, y de inmediato se dieron cuenta que ya no tenían munición. A golpes y a punta de fusil trataron de llevárselos de ese lugar, pero varios de ellos les dijeron: «Si nos van a matar, mátennos aquí y no en otro lugar». «Aquí no manda vos, hijo de puta», respondió uno de los subversivos, repartiendo patadas y hundiendo la punta del fusil en sus cuerpos. Garitón, en su escondite, trataba de enterrar su cuerpo para no ser descubierto. Por instantes cerraba los ojos para no ver sufrir a sus hermanos. Uno de los cuadros más tristes que vio Garitón fue que algunos de los soldados, un sádico subversivo con su cuchillo, le mutilaba las orejas y se las ponía en su arnés como souvenir o trofeo de guerra. Arrodillaron a golpes a los soldados. Otros caían tendidos en el piso debido a las patadas y culatazos. Algunos les amarraron las manos hacia atrás, otros adelante. Fue en ese momento que uno a uno de los soldados caía de bruces, sin vida, después que la maldita bala le entraba con furia en la frente y le penetraba su cerebro. Algunos se retorcían por unos segundos, como negándose a dejar este mundo. Otros se desplomaban hacia atrás, quedando ya sin vida, con los ojos abiertos mirando el cielo, sin mirar el nuevo amanecer y ningún otro más. Esos fueron los últimos disparos que se escucharon en ese lugar. Garitón no podía creer aquella barbarie que ocurría frente a sus ojos y a corta distancia. Con mucha fe le rogaba a Dios que no lo fueran a descubrir, que nadie lo viera. Después de dejar a todos sin vida, les quitaron el uniforme y las botas. Quedaron solo en calzoncillo, dejando sus flacos cuerpos al aire y desnudos, como mostrando sus heridas y la forma cobarde e inhumana con la que los mataron. No bastándole esto, un subversivo sacó un pequeño machete y mutiló algunos cuerpos de las extremidades superiores. El sol ya era testigo mudo de aquel salvajismo. Garitón se enterraba cada vez más. Pudo respirar con alguna tranquilidad cuando se retiraron del lugar sin dejar de observar en todas direcciones. Cuando ya no vio a ninguno, levantó un poco la cabeza para asegurarse que ya estaban lejos. Se quedó paralizado por un largo tiempo hasta que las picadas de las hambrientas hormigas que invadían el lugar lo regresaron a la realidad. Se piensa muchas cosas y también la mente se queda en blanco por algunos segundos o minutos. Sucede ese contraste casi siempre. Para estar seguros que ya no había subversivos en la zona, poco a poco fueron levantando la cabeza para mirar en todas direcciones. Se levantaron del piso, tomaron la decisión de acercarse a la carretera, lo más cerca del puente, o lo que quedaba del puente. Se fueron por saltos vigilados, agazapados y mirando en todas las direcciones, sin perder el contacto visual entre ellos. Al llegar a la orilla de la carretera, buscaron un lugar que les diera cobertura y se escondieron. Unos minutos después de las 10 de la mañana, vieron aparecer sobre la carretera
a los primeros soldados que se aproximaron al sector poniente. Su alegría fue inmensa después de estar en esas largas horas infernales, ver a sus camaradas y reconocer en los primeros del grupo al teniente Vilanova Guadrón. Fue como si fueran ángeles guardianes que Dios los había mandado. Cuando ya estaban a unos pocos metros de distancia, salieron a la carretera con las manos y fusiles alzados sobre sus cabezas gritando. Cuando ya estaban a unos pocos metros de distancia, salieron a la carretera con las manos y fusiles alzados sobre sus cabezas gritando: ¡Somos soldados! ¡Somos soldados! Después de saludarse efusivamente, Dagoberto Carranza le informó al oficial: agarraron a mi teniente Ibarra Chicas. Hay muertos y heridos por el río. El teniente Vilanova con su gente, después de consolidar la zona, se dispusieron a recuperar los cadáveres de los soldados. Entre los muertos había unos 8 subversivos, vestidos de civil y la mayoría con fusil M16. Es muy doloroso ver a sus hermanos muertos en las trincheras con sus cuerpos ensangrentados, las moscas y las hormigas haciendo su manjar con la sangre coagulada. Algunos tenían sus cuerpos destrozados por los impactos, sus caras desfiguradas y terrosas, sus cuerpos pálidos y doblados por la muerte. A lo lejos se escuchaban algunos cantos de batalla de los gallos en ese día gris, que buscaban su primera víctima del deleite en su harén, sin saber que a unos pocos kilómetros corría mucha sangre y que los gritos eran de odio y dolor. No sabían si avanzar o no en esa dirección, aunque no estaban muy claros de dónde salían los gemidos. Así que continuaron en arrastre bajo. A los pocos minutos, como a unos 50 metros, observaron al herido que gemía de dolor, y los movimientos de sus extremidades eran lentos. De repente se acercó un subversivo a donde estaba el herido. Se detuvo frente a él, lo miró por unos segundos, levantó una piedra grande y con una sonrisa endemoniada se la dejó caer con fuerza sobre la cabeza. El cuerpo del herido se retorció y su cara quedó desfigurada, y la masa encefálica derramada sobre aquel zacate seco, y el polvo se tiñó de rojo rápidamente. El herido pestañeaba desesperadamente, como si supiera que si dejaba que se le cerraran los párpados, se deslizaría hacia la noche eterna. Al rebelde no le bastó esto. Tomó su fusil AK-47 y le disparó varias veces. Lo miró por última vez, por unos segundos. Suspiró satisfecho. Con una leve sonrisa macabra, se retiró con el fusil al hombro, junto con otros subversivos que lo observaban a media distancia. El grupo de soldados se quedó paralizado, congelado por varios minutos. Después de ver aquel acto inhumano, les dolía hasta el alma no poder ayudar a su camarada herido, con el deseo enorme de dispararle al subversivo, no tanto para matarlo por ser enemigo, más bien para que dejara de hacer ese acto inhumano. Pero eso significaba delatar su posición y, lógicamente, morir en el lugar por la poca munición que aún tenían y la gran cantidad de subversivos que entraban en el sector. Se quedaron un par de horas inmóviles, tratando de digerir aquella escena del salvajismo, aunque en esas circunstancias el tiempo camina más lento que una tortuga con artritis.